todos ustedes saben mi nombre es diabetes mellitus. Todos. La mayoría probablemente saben cómo es la diabetes mellitus, ¿no? La tercera parte de ustedes debe tener parientes con diabetes mellitus. Imagínense. Hay promociones que tienen más, otras que tienen menos. Sin embargo, a pesar de eso, es bien difícil saber cómo tratar a un paciente con diabetes, sobre todo cuando debuta. Cuando ustedes sean médicos, seguro que lo van a buscar médicos, pacientes con diabetes. Y cuando les preguntan desde cuándo está enfermo, quién lo ha visto, la mayoría lo han visto ya por lo menos 2 o 3 endocrinólogos. ¿Por qué? Porque al diabético no le gusta que sepan que tiene diabetes, menos le gusta tener diabetes. ¿Por qué no le gusta ser diabético? Como cualquier humano, no le gusta estar enfermo. Pero el peruano en general no le gusta que sepa que está enfermo, ¿no? Y si es estudiante de medicina, peor. El estudiante de medicina se cree sano, perfecto, no puede enfermarse. ¿Qué va a tener eso? ¿Y cuál es la culpa? Tiene, ¿qué tiene? ¿20 años? 21 años. ¿Qué voy a tener diabetes si tengo 21 años? Entonces viene el profesor y da su clase teórica, habla 1 hora, el alumno escucha 20 minutos, después ya no escucha, solamente me ve y se va, ¿no? Llega a su casa, y así recita porque se está ya segundo interrumpiendo. ¿Quieres que te vea la casa? No, ya son horas. Llega a su casa y le dice a su papá, a su mamá, que es el que paga su educación, creyendo que están aprendiendo medicina. Ustedes, para tranquilizar a los padres, le dicen al papá: hoy día me han enseñado diabetes, ¿no? Yo sé que tú tienes diabetes, pero mi tío, o al revés, no sé si también tiene diabetes, porque es hereditario, es familiar. Lo primero que vas a recibir como respuesta, el papá le va a decir: no te metas. No hay médico, no hay mejor médico que uno mismo, ¿no? La típica respuesta. Acá estoy viendo por lo menos hay 20% que tienen factores de riesgo para diabetes. Entonces, si les pregunto si se han hecho un chequeo de glucosa, ¿no? En la esquina de su casa están haciendo una campaña para escapar de diabetes y lo llevan a la abuela, al papá, pero ellos no van, porque ¿qué voy a tener diabetes? Yo tengo 21 años. ¿Ven? Toda esta introducción para que aprendan desde ahora a prevenir las enfermedades, para que aprendan desde ahora que cualquier enfermedad metabólica puede estar presente desde que nace, y si pueden pasarse 80 años sanos, a los 81 le va a venir diabetes. Primer concepto general. Entonces ahora, cuando sepan los factores de riesgo, usted se va a mirar, y acá tienen 3 semanas, y no voy a volver a preguntar cuánto te salió en esto, cuánto te salió en esto, a ver si se han hecho los análisis, ¿no? Muy bien. Lo que les he dicho en resumen, no voy a hacer clase de pura teoría, no, quiero conversar con ustedes, ¿no? Solamente para que vean, a cualquier edad se puede desarrollar diabetes. Esos síntomas que ustedes conocen, que le han enseñado en semiología, por si acaso, no vayan a decir, el doctor no ha hecho la clase de clínica. Cuando ustedes saben más clínica que yo, por la semiología.
Yo sabré pues 3 síntomas, ustedes sabrán pues 20 síntomas de diabetes, de hiperglicemia, por la semiología que han llevado recién hace, no sé si 2 semanas, 3 semanas. Yo me olvidé ya. Entonces, esos síntomas que ustedes saben, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, etcétera, etcétera, se puede presentar a cualquier edad. Ahí está. Infanto juvenil, del adulto, edad de ahí vamos a ver qué es eso, del niño, del adulto mayor, etc. Entonces, vamos a suponer que ustedes no quieren hacerse dosaje de glucosa, pero vayan a su casa y apunten sus factores de riesgo. ¿Qué posibilidad tienen ustedes o sus parientes de hacer diabetes en cualquier momento? En cualquier momento. Pregúntenle a sus pacientes cómo empezó su diabetes. Y le van a decir, tuve una jarana, pero buenaza, tomé, comí al día siguiente en la emergencia de cetoacidosis. Otros le van a decir que se murió el papá y la mandó en un accidente, le chocó, hizo una depresión y le dio diabetes. Otros van a decir, no sé, me dijeron toma esto, toma esto, toma esto. ¿Por qué tomar? Porque empecé a bajar de peso y me dijeron, estás asustado. Te han hecho, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Te han hecho marcuro, esas perjuros, esas cosas, ¿no? ¿Y dónde va ese paciente? Al boticario, al chamán, al brujo, al adivinador, etc. Personas así como ustedes. Ya yo no lo hago, lo hacía así bonito, pero estaba confiado y tengo así eso. Pero ahora ya no lo hago, por eso yo quiero que repitan ese error. Muy bien. A cualquier edad. Lo típico, siempre seguimos enseñando para que sepan. Tipo 1 y tipo 2. ¿Qué significa? La forma, los fenotipos significan cómo se presenta la clínica de los diabéticos. Cómo se expresa clínicamente esta enfermedad. Eso se llama fenotipos. ¿Ya? Lo típico era ver pacientes jóvenes, niños o adolescentes, que hacían una diabetes terrible. A cada instante hacían grandes descompensaciones y eran los que ingresaban frecuentemente en cetoacidosis, coma o no en coma, a las emergencias. En cambio veían otro grupo, la mayoría de los que veía eran pacientes adultos, jóvenes, gordos o con sobrepeso, ¿no? Con diabetes, y que le daban dieta y desaparecía su diabetes, entre comillas, desaparecía. Entonces los especialistas dijeron, hay 2 tipos de diabetes. Este que es terrible y este que es muy suave, muy leve. Este se da el lujo de no hacer caso a las medicinas y no le pasa nada. Este grupo son más jóvenes, qué pena, apenas suspenden un día la insulina, hacen otra vez coma diabético. Así se decía antes. Aparecieron los 2 grandes grupos de diabetes. Los niños le llamaron adolescentes diabetes tipo 1 y a los gorditos, malcriados, desobedientes, diabetes tipo 2. Esto desde que se fundó la medicina hay esos 2. ¿Muy bien? Pasan los años y de pronto aparecen pacientes que usted les preguntaba, ¿tiene usted esto? De tipo 1, eso no tengo. ¿Tiene usted esto de 2? Eso sí tengo. Pero si tiene 18 años. El doctor Valdito se nos ha enseñado mal, se ha equivocado, está mal esa diapositiva. Volví a donde el joven, que era gordito. ¿Está usted seguro que usted tiene diabetes? Sí, la han encontrado alto, está gordito. Y venía un adulto delgado con diabetes, ¿no? Por la edad.
ya está confundido. Vuelven a preguntar, un cuadro terrible, progresivo, y este sinvergüenza, tipo 1, tranquilo. Otra vez. ¿Quién tiene la culpa? El doctor Valdivia. Porque esto ya no lo van a recibir, salvo que vayan a los congresos. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede? Una cosa es decir, hay dos grandes tipos representativos de cómo se presenta el cuadro clínico. Pero los años nos han hecho ver de que todo tiene un cambio. Uno se pregunta, ¿siempre habrá habido otros fenotipos? ¿O recién están apareciendo los nuevos fenotipos sobre esta base? Esa pregunta es difícil contestar. No es fácil. Mucha gente dice, está aumentando la cantidad de diabéticos en el mundo. Otro dice, no, siempre han existido los mismos. Lo que pasa es que ahora la ciencia moderna aplica la prevención, los exámenes precoces y buscan a los que tienen factores de riesgo y los encuentran. Es que es difícil contestar si está aumentando. Está aumentando, pero no porque es un aumento absoluto real, sino es relativo. Pero otros dicen, no, sí está aumentando. ¿Y a quién le echan la culpa? A la obesidad, al sobrepeso y al sedentarismo. Lo típico. ¿Ven? Entonces, esto trajo como consecuencia una serie de complicaciones. Diabetes tipo 2, que son de peso normal. Diabetes tipo 1, que tienen sobrepeso. ¿Y qué pasó? Me enseñaron que al tipo 1, que es flaco, que es un curso muy terrible, hay que darle insulina, si no te hace coma diabético. Y al tipo 2, dieta de ejercicio. Vienen los casos que les he dicho y no daba resultado el tratamiento y se complicaban y se morían. ¿Ven? Eso poco a poco fue floreciendo, ¿no? Apareciendo los nuevos conocimientos. Estos dos tipos grandes de diabetes característicos tienen subtipos, tanto la 1 como la 2. ¿Eh? Subtipos. Miren eso. Es un estudio relativamente reciente, si consideramos que la diabetes tiene más de 1000 años, esto sí hace 2 años y medio. Miren, han tomado pacientes entre ese espacio poco estudiado. El tipo 1 era niños o adolescentes y el tipo 2 era de 40 años para arriba, lo clásico. Entonces han tomado, son varios países que han estudio multicéntrico, entre 15 y 39 años. Ese bendito grupo. Y miren lo que han encontrado. Diabetes tipo 1 y tipo 2. En ese grupo, hace rato hay una pareja que está conversando, riéndose, viendo su ¿cómo se llama? Su celular, no sé qué están viendo, están filmando, no sé qué. Ya no lo hagan porque si no suspendo la clase. Ojo, suspendo la clase. Y si son del 2 de mayo, ya no entran. Bueno, ya no conversen, no se cuenten chistes, pero están pidiendo constantemente. Y ahora su compañero también se pliega al grupo. No hagan eso, acostúmbrense. Yo les aseguro que si se retiran yo no me voy a molestar. Al contrario, me voy a alegrar porque el resto sí lo ha escuchado. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cambia, eso me va a entender que el culpable es cierta persona. Te estás alejando de él, lógico.
Muy bien. Ahora fíjense otra cosa. Han tomado en cuenta no solamente de tipo 1 o 2, sino qué pasa en el transcurso del tiempo, de 0 años hasta más de 20 años. Entonces han tomado tiempo de enfermedad de 0 a 10 años, de 10 a 20 y más de 20. A ver qué diferencias hay. Entonces, este grupo de 15 a 39, ¿a dónde se pegaba más? ¿A ser tipo 1 el típico o a tipo 2? Entonces dijeron, no va a ser que tiempo de enfermedad, mientras más tiempo tengan, va a ser peor, se van a morir. Entonces, ahí están, miren los resultados. A la izquierda están problemas cardiovasculares, que es lo que mata a los diabéticos, retino y neuropatía. Y se van a dar cuenta que hay gran diferencia a medida que pasan los años, así es, van apareciendo mayor cantidad de complicaciones micro y macroangiopáticas, tanto en la tipo 1 como en la tipo 2. Pero si comparo entre los dos, hay gran diferencia. Tomen el del medio, entre tipo 1 de 10 a 20 años. Retinopatía, igualito, 28.9, 29. Pero miren neuropatía, 15 versus 29. ¿No? Entonces, el tiempo de enfermedad tiene que ver mucho con las diferencias. Y de ahí sale otro conocimiento que es muy importante. Virus diabético, póngale 30 años. No es gordo ni flaco, peso normal. Muy bien, entonces dice, doctor, yo he escuchado su clase. Yo tengo parientes diabéticos y me han dicho, usted ha dicho que es una enfermedad familiar, ¿no? Por si acaso no estoy diciendo que si 2 papás son diabéticos, todos los hijos, yo no digo eso. Basta que yo tenga un pariente diabético de tipo primario, abuelo, papá o hijos, ese es un riesgo. Ni aún teniendo mi papá, los 2 papás diabéticos, van a salir todos mis hijos diabéticos. No, porque la herencia no es autosómica dominante. Entonces no digan, el doctor dijo. Pero basta que haya un pariente directo en línea primaria, es un factor de riesgo. Entonces uno de ustedes o un pariente viene y me dice, doctor, yo tengo 34 años, pero tengo parientes con diabetes. Entonces quiero que me diga si yo voy a ser diabético o no voy a ser diabético. Es la pregunta típica. Eso se lo dejo para que tengan una idea, ¿no? ¿Qué hacemos con este paciente? Agarro los diagnósticos de diabetes, se siguen haciendo con dosaje de glucosa. No hay otro examen que diagnostique diabetes, glucosa. Si alguien me dice hemoglobina glicosilada, nos han dicho, eso significa glucosa. No hay otro, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, le pido una glucosa. Lo clásico, en ayunas. Porque el peruano dice, yo trabajo. No me gusta que me estén hincando. Cuando me daban glucosa pura, vomito. Es decir, no aceptan la tolerancia a la glucosa. Quiere en una sola muestra que le dan todas las pruebas que el médico puede pedir, ¿no? ¿Así se hace o no se hace? Muy bien, te pides en ayunas y sale normal. Miren qué sucede. Al azar tomaron 274 pacientes tipo 2, el más frecuente. Y encontraron que solamente el 20% tuvieron hiperglicemia de ayunas. El 80% salió normal. Pero al que le dijeron normal, ¿qué va a pasar a partir de ahí? Sale del consultorio feliz, de frente, llama a los amigos y comienzan, se jaranean, no toman, no fuman, pero
comen de todo, en fin, se vuelven sedentarios, si es que... Entonces, el médico sabe, le dice, ya, usted quiere un solo rincón, muy bien, entonces le vamos a hacer un solo rincón. Pero 2 horas después de tomar glucosa o 2 horas, que es aproximado, después de comer. O sea, un solo rincón. De los 10 que consultaron, 5 no vienen porque tienen que trabajar, no le van a dar permiso para hacerse a esa hora. Ya, que vengan los 5. Resultado. 2 horas por glucosa. 54% sale positivo. 46% sale negativo. ¿Ven? Peor, ese paciente es peor, porque aún después de tomar glucosa salió normal su glucosa. ¿Qué va a ser diabético? Y por último, solamente la cuarta parte tiene las 2 glucosas elevadas. Mire el porcentaje de personas que tienen diabetes y pasan desapercibidas. Ese es el segundo mensaje de esta clase. A mí no me interesa que sepan ustedes lo último de molecular, tratamientos. Para ustedes no. A ustedes las cosas básicas de la medicina. Ahora en endocrino yo les doy las cosas básicas. Ese es el segundo gran concepto. Si ustedes quieren diagnosticar diabetes, tienen que hacer prueba de tolerancia a la glucosa de mínimo 2 horas. Si usted le dice al paciente, señor, le voy a hacer una en ayunas, pero tiene usted solamente 30% de posibilidades que salga positivo, siendo diabético 70% que no salga positivo. Pues se lo ponen entre la espada y la pared. Entonces, ¿qué puede hacer? Usted no trabaja los sábados. Bueno, mucha gente no trabaja los sábados. No todos, pero mucha gente. Tolerancia a la glucosa. Doctor, yo trabajo los sábados, no sé qué más. Domingo. Ah, no, vengo sábado entonces. ¿Ves? Siempre el paciente busca zafar, ¿no? Tolerancia. Ya puedo. Tengo media hora, les he dicho, tengo media hora. Ya. Muy bien. Hasta ahí se entendió el segundo gran mensaje. El tercero, lo tienen abajito. ¿Quién son los que sale positivo glucosa cuando hay una campaña de depistaje o cuando ustedes consultan, quiero saber si voy a ser diabético? Vienen abajito. Entonces, se toma en cuenta el IMC, o sea, el índice de masa corporal. Se toma en cuenta la presión arterial. Se toma en cuenta los lípidos en general, ¿no? No estoy diciendo colesterol total, todos los lípidos. Pero de preferencia, ¿cuáles son los lípidos que más frecuentemente se elevan en diabetes? Uno se eleva y otro baja. Se elevan los triglicéridos y baja el HDL. Esos son los más importantes. Pero para los otros especialistas también pedimos apolipoproteínas, que también tiene mucha sensibilidad diagnóstica. Pero no es para ustedes. Triglicéridos y HDL, ¿no? El HDL desde niño ya lo pueden demostrar que está bajo. Les paso la voz. Desde niños. Muy bien. Y luego, pregunta pues, vida sedentaria, ¿no? ¿Tiene algo que ver el tipo de alimento para desarrollar diabetes? Porque yo puedo subir de peso comiendo de todo, o comiendo mucho de una cosa
como la otra. Uno se vuelve gordo por la cantidad de calorías que ingiere, no por el tipo de alimento. Entonces, ¿por qué esa propaganda que hacen constantemente? No ingieran azúcar y sobre todo bebidas azucaradas, gaseosas. Ustedes saben cuánto de azúcar tiene una botella mediana de gaseosa. Es como si se echaran ahí 12 cucharadas de azúcar. Esa es la propaganda. Exagero, no exagero, pero esa es la idea. Entonces el gordito va y se pide una San Luis, una San Mateo, un hielo, no sé, todas esas aguas. Y delante de todos, Tacía, él toma su agua mineral. Y cuando no lo ven, saca su butifarra, que es enorme, con todo que viene, con agua mineral. Miren cómo es el concepto humano. Las gorditas son peores. Se sientan en la concesión. Es que yo lo veo en el hospital. Y se piden 2 platos. Un caldito, pero que tiene papas, fideitos, y un segundito que tiene una pequeñez, pero ahí está. Y luego pide un té y saca de su cartera, suena el papel celofán, suena, o la bolsa suena, destapa, y hay una cajita y para destaparla hace sobradito, golpea la espalda hasta que la abrió y saca una pastillita de edulcorante artificial para mover su té. La gordita. Un espectáculo. Se han ingerido 2000 calorías en la comida, pero le han dicho azúcar no. ¿Tú haces eso? No, muy bien. Así me quedo. Pero ¿tú has visto que ellos sí hacen eso? No, tú puedes mostrarme, traes tu manzana, pero saliendo de acá ya cambia el asunto, ¿no? Bueno, esa es la vida real, pues. El otro error, que no le dicen. Por supuesto que el médico está ahí, ¿no? Campaña de pistaje. ¿Acaso le sacan sangre venosa? Con esto, que es más rápido. La maquinita, metes ahí, ahora en 10 segundos ya está resultado. Pero es sangre arterial, capilar arterial, que tiene más glucosa que la sangre venosa, en la que se basan los diagnósticos. Entonces, si van ustedes en ayuno, le sacan sangre arterial y le dicen 115, no se asusten. Descuenten un 15%, es la diferencia entre 10 a 15% en sangre capilar y venosa. Pero tampoco no se alegren, porque si yo tengo 115 y saco el 10%, 15%, me sale 100. 100 quiere decir que estás... Ustedes saben ese cuento, cuando me hizo reír mucho un alumno. No sé en qué país, en qué momento, cuando fue, pero a los prisioneros que no querían hablar, los ponían en una piscina, el agua les llegaba, tenía que hacer así, acá el agua. Pero era una piscina llena de excremento. ¿Vas a hablar o no? No. Tenía un botoncito y empezaron a ver olitas chiquitas. Tenías que hacer. ¿No vas a hablar? Aumentaba la intensidad de las olas, que era un poco más grande. Al final, todos terminaban. Ya te imaginas, ¿no? Cuando me sale 100, están ahí. Ustedes, ahí están. Acuérdense de mí, ahí están. Y por más que salten, van a hacer diabetes si no cambian su estilo de vida. Van a hacer. No lo harán a los 30 años, lo pueden hacer a los 40, 50, 60, 70, etc. A cualquier edad lo pueden hacer. Mientras más factores de riesgo tenga una persona, más rápido va a ser la diabetes. ¿Cuál es el primer factor de riesgo que hay que tratar? El sobrepeso. Cualquier sobrepeso. No que me digan
solamente la obesidad mórbida más de 40 de IMC. No, señor, cualquier sobrepeso más de 25. Yo puedo tener 25 de IMC, estoy en el límite. Pero encima soy sedentario, soy fumador, soy estresado, ¿no? No duermo bien, tengo que trabajar tanto, etcétera, etcétera. Mi papá diabético, mis hermanos son hipertensos, es decir, factores de riesgo. Así tenga 100. Ustedes no van a, si yo curo a los hermanos, ustedes no me van a ayudar en nada. Ustedes no desarrollan hipertensión, no desarrollan obesidad. Cada vez están apareciendo nuevos fenotipos de diabetes. ¿Y por qué es importante saber qué fenotipo de diabetes es? Para el tratamiento. Si viene un paciente gordito, sedentario, 40 años, te dicen diabetes tipo 2, lo más frecuente. Le dan tratamiento y no baja la glucosa. Le aumentan el tratamiento y sigue alta la glucosa. Entonces le piden anticuerpos contra el páncreas, o sea, anticuerpos, antiinsulina, etcétera, etcétera. Y salen positivos. Ese gordito ya no es tipo 2. ¿Será tipo 1? Tampoco. Porque el tipo 1 generalmente es de peso normal o bajo. Entonces, a eso le han puesto diabetes tipo 1,5. Al comienzo causó risa. 1,5. Ahora le han puesto LADA. LADA significa diabetes autoinmune latente. Mal llamado latente, pero es decir, el LADA tiene de 1 y tiene de 2. Entonces, ¿de qué depende que un LADA sea más 1 que 2 o viceversa? De la cantidad de anticuerpos que tenga ese paciente. A mayor anticuerpos, hay 4 anticuerpos muy conocidos. Si hay solamente 1 positivo y 3 negativos, ese paciente LADA se puede pasar hasta 12, 15 años con pastillitas. Pero si tiene más de 2, 3 o 4, en cualquier momento te hace ya dependencia de insulina. O sea, ahí predomina el 1 que el 2. Ustedes me preguntarán, ¿y qué porcentaje de los diabéticos que se comportan como si fuera 2? Esos irresponsables, que no les pasa nada. 10%. Apunten bien, 1 de cada 10 diabéticos tipo 2 obeso puede ser un LADA. Es decir, es una enfermedad autoinmune que se puede volver bastante agresiva a medida que pase tiempo. ¿Y cómo yo podría saber? Cuando veo que no me responde al tratamiento como debería ser, ¿no? Muy bien. Entonces aparecieron otros. Todos estos en niños también, ¿eh? Miren a la derecha. A mí se le pusieron diabetes mellitus atípica, porque no sabían qué era. Ya tenemos unos 15 años. Esa atípica resultó ser una diabetes, que ahora le llaman no la tengo acá. Ahí está. Ahora se llama así. En la última clasificación ha entrado ya diabetes pronoanacetosis. ¿Qué quiere decir prono? Es predispuesto a eso, ¿no? Entonces, esa típica que no sabían qué era, ahora ya se sabe más, pero todavía no se sabe a qué se debe. Pero mire las características. Son jóvenes obesos. Al comienzo decían la mayoría es de raza negra. Todavía se ven más negros en este tipo de raza negra, en este tipo de diabetes. Baja prevalencia de marcadores autoinmunes. Quiere decir que hay también, pero no tan prevalente como el tipo 1 que hemos dicho al comienzo que es frecuente. No tiene ninguna asociación a un determinado, ¿no? Haplotipo HLA, etcétera, etcétera. Y es más frecuente en esto.
Al igual que otro que se llama MODY, que vamos a hacer más ahorita si tengo tiempo, en estos diabetes jóvenes hay una fuerte historia familiar de diabetes. Entonces, me pongo a decir, ¿cuál sería el quinto concepto que deben saber? El doctor dice, la diabetes mellitus es una enfermedad hereditaria, de carácter familiar. Eso nadie lo puede negar. No estoy diciendo que todos van a ser diabéticos, pero es de carácter familiar. Segundo, que hay diabéticos que cuando usted le pregunta, como todo buen clínico, señor, usted viene para saber si usted tiene diabetes. Sí, déjenme hacer unas preguntas. ¿Tiene usted algún pariente diabético? ¿Qué cree que me conteste el paciente? Mejor pregúntame, doctor, ¿quién no es diabético en mi familia? Miren cómo cambia el asunto. La mayoría, cuando le hacen esa pregunta, no. Pero algún tío, no, doctor, en mi familia no hay, o sea, se defiende. Entonces, no cedan, ahí se pregunta. ¿Usted sabe que no hay ninguno? ¿O simplemente no los ve hace tiempo y no sabe si tiene? Aunque ustedes lo registren y después no les dan una denuncia por mala praxis. Bueno, la verdad, doctor, tengo varios que no lo veo desde niño. Entonces, ¿cómo puede decir ninguno? Pero usted ya lo registra. Pero el otro no. Usted ya sonriendo. Mejor pregúnteme quién lo tiene. Porque esa es la diabetes monogénica. El MODY, monogénica, porque es un solo gen. La única diabetes donde ya se ha demostrado el gen y el cromosoma culpables es la llamada diabetes MODY. Todo se lo voy a dejar para que ustedes con calma. Ahí tiene. ¿Qué significa MODY? Ahí está. Maturity, onset, diabetes y yo. Ya en inglés ustedes lo pronuncian. Yo sé, pero nunca me ha gustado. No. Sino decir simplemente que MODY son las siglas de las primeras letras de esas palabras en inglés. Ahí sale MODY. ¿Qué significa? Diabetes de inicio, diabetes de la madurez, pero de inicio del joven. Traduciendo ya para que entiendan. Diabetes de tipo adulto, pero en el joven. MODY. Es la única diabetes de todos los tipos que usted le va a enseñar, donde ya sabemos qué cromosoma es y qué gen es alterado. Como ahora está de moda el genoma, que ya se van a introducir tratamientos a base del genoma, hay la esperanza que por lo menos de esta forma, que es infrecuente, se pueda curar. Miren sus características. ¿Qué dice la segunda? Fuerte historia familiar de diabetes. Igualito que la anterior, la diabetes atípica, prona la cetosis. Fuerte historia familiar de diabetes. Entonces, cuando el paciente me dice, mejor pregúnteme quién no tiene, ya tengo dos diagnósticos. El MODY y la pronolacetosis. ¿Se dan cuenta? Es lo que deben saber. ¿Y por qué es importante? Porque estos pacientes, por ejemplo, miren el MODY, ¿qué dice acá? Ausencia de resistencia a la insulina. La diabetes tipo 2 clásica, la gran mayoría de ellos, la forma más frecuente de la diabetes tipo 2, todos tienen resistencia a la insulina. Estos pacientes de MODY no tienen resistencia a la insulina, por lo menos la mayoría. En cambio, su problema solamente es en la poca producción de insulina. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, pues hay que dar insulina. Falso. Se le da pastillas, igual que el tipo 2, para que aumente la secreción de insulina. Y aquel que ya se le agota como al tipo 2, recién se le da insulina. ¿Ven? Entonces, estos pacientes, felizmente, que son infrecuentes. Solamente hemos podido ver 5 casos que ya nos reportamos hace tiempo. Ese es el modelo. El otro es este. Miren, el LADA. Ahí están también las siglas. ¿De dónde sale la palabra LADA? Es una diabetes autoinmune latente del adulto.
¿no? ¿Cuál es la característica de estos? Esto ya es una diapositiva bastante actualizada. Después voy a poner una donde dice lo último. Pero miren donde dice peso normal o elevado. ¿Es uno o dos? Dependencia de insulina, la mitad. La mitad. ¿Uno o dos? Historia de cetosis, 20 a 40%. El 1 es frecuente, el 2 no. La mitad. Ese puede ser la muestra, 1,5. Esta es la diabetes 1,5, porque tiene de 1 y tiene de 2. ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico? A pesar de tener peso elevado, dosaje de anticuerpos. ¿Y cómo debo sospechar que son autoinmunes? Porque no me responden al tratamiento. El tipo 2 les estoy diciendo que hasta, a pesar que usted le dice que es diabético, ellos van y siguen comiendo, y siguen sedentarios, siguen tomando, fumando, y no les pasa nada a la mayoría. Solamente cuando su páncreas ya no secreta una cantidad apropiada de insulina, recién hacen cetosis, ahí se asusta. En cambio el tipo 1 no. Entonces, si no le da insulina, se muere. Y el ADA está para acá o para allá. Entonces tienen que estudiar qué es lo que predomina ahí, el 1 o el 2. Y la forma es dosaje de anticuerpos. Escuchen esto. Hay 4 anticuerpos. Les dije, si sale 1 o 2, moderado. Más de 2, ese paciente va a ser más rápido dependencia de insulina. Pero el otro factor de anticuerpos es el título de anticuerpos. No solamente el número de 2, sino el título de anticuerpos. Puede tener un solo anticuerpo, pero títulos muy altos. Ese es tipo 1 y va a ser en cualquier momento cetoacidosis. ¿Está claro o no está claro eso? ¿Hacen en el Perú? Sí hacemos. Sí hacemos. Estos son los nuevos conceptos sobre el ADA. No les voy a preguntar de esto. Ya les acabo de decir, para recordarme, ¿no? Solamente les voy a hacer preguntas así sencillísimas, ¿no? Pero esto sí, para que lo tengan como... Les ahorro tiempo, como ustedes leen mucho, les ahorro tiempo para que no estén leyendo todos los libros, todas las páginas. Eso es un resumen de varias páginas, esto que está acá. Se los dejo. Esto también es un estudio muy interesante. Ya hemos dicho el tipo 1, el ADA es un autoinmune que tiene de 1 y tiene de 2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a comprobarlo, dijeron estos autores. Y en 2015 lo reportaron. ¿Ven? Ya le dije. 10% de los pacientes con diabetes mellitus 2 clásica, la que ustedes saben, tienen anticuerpos positivos y se transforman en LADA. La prevalencia de la lesión vascular, sea micro o sea macro, fue similar al grupo control. Los LADA, o sea, no son tan agresivos como el tipo 2, que incluso con prediabetes ya tienen micro y macroangiopatía. Los LADA, a pesar de tener hiperglicemia, dice la prevalencia de micro y macro similar al grupo. ¿Cuál es el grupo control? Los que están sanos, en este caso. O sea, si ustedes, nosotros tenemos los sanos, hablo de ustedes, vamos, tienen retinopatía diabética, 10%. Igual salió acá, parecido, ¿no? Y luego, ya el siguiente no, porque unos autores anteriores propusieron una definición nueva del ADA, ¿no? Y agregaron que por lo menos sin insulina los primeros 6 meses. A este grupo de estudio dijeron no es apropiado esa definición, así que no se metan en eso. Olvídense de
cuando reciben insulina. Y una prueba más de que el ADA es 1,5, dice, después de 11, casi 12 años de diabetes tipo 2, así fueron tratados, casi la mitad con anticuerpos positivos no necesitaban insulina. Ese es el ADA, tiene más de 21. Entonces, el sexto concepto que deben grabar es lo siguiente. No existe clasificación basada en la dependencia o no de insulina. Antes decía, la diabetes 1 llamaba también dependiente de insulina, la 2 no. Ya se borró eso. Todos los diabéticos van a necesitar insulina en algún momento. Segundo, todos los diabéticos pueden necesitar insulina ya permanentemente después de varios años de enfermedad. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Tiene un diabetes tipo 2, ya tiene 10, 15 años, ya no responde a pastillas, cuidado con el infarto, le doy insulina. 3, 6 meses, lo normalizo. Bajaron la glicosividad, la presión, bajó de peso, vuelvo a pastillas. Ahí le doy insulina transitoriamente. Pero si después de 3, 6 meses persiste la hiperglicemia, cuando lo retiro, ya no, se vuelve ya requerir de insulina de por vida. Pero el concepto es este, no porque un diabético recibe insulina, ustedes vayan a decir, está mal el paciente, está mal tratado, tiene mal pronóstico, ya no tiene la páncreas que funcione. No es cierto. Muchos que usan insulina, después de un tiempo le quitamos la insulina, así que no lo asusten al paciente. Si de por sí el diabético no quiere usar insulina. ¿Cuál es la disculpa que más los diabéticos? No, doctor. Tráteme, pero no me dé insulina. ¿Pero por qué, señor? ¿Usted quiere que me vuelva ciego? ¿No? Falso. Falso. Usted no le dice, doctor, usted lo que me está queriendo decir que ya te hacen así. Ya estoy mal. De por vida. No. Y para mala suerte este señor consulta a otro médico endocrinólogo. Y ese le dice, ¿qué insulina? ¿Qué señor? Ahora hay tratamientos modernos, señor. Han aparecido y por ejemplo orales. Y le vuelve, le da esos, bueno, pasan 3 meses y el médico dice, bueno señor, no sé cómo decirle, pero ya no responde usted ni a los nuevos. Ahora sí necesito usted insulina. Pero en esos 3, 4 meses, ¿cuántos se han muerto? ¿Cuántos han entrado en cetoacidosis? ¿Cuántos han desarrollado retinopatía proliferativa hemorrágica? ¿Cuántos han hecho insuficiencia renal? Por insistir en las pastillas. Quizás tengan ustedes parientes con diabetes. Escuchen esto. Después de, es variable, pero en promedio, después de 6 a 8 años de tomar pastillas, el 50% ya no responde a pastillas. Repito, después de 6 a 8 años de estar tomando pastillas, su control de glucosa ya no es posible en la mitad de ellos. 2 años más, 30% igualito. 2 años más, al final, después de 20 años, por lo menos, si no desarrollan insuficiencia renal, el 80% requiere insulina. ¿Por qué digo si no desarrolla insuficiencia renal? No sé si esto es muy inhumano decirlo, pero es la verdad. Yo tengo un diabético descompensado con pastillas, le doy insulina y con insulina le provoco hipoglicemia. ¿Cómo es posible? Si ha estado con pastillas 8, 10 años y sus glucosas están altas, tengo que dar insulina antes que se me complique el problema cardiovascular. Le doy insulina 2, 3 meses y me hace hipoglicemia. ¿Qué es lo primero que debe pensar ese médico?
¿Cómo está el riñón? ¿Cómo está el riñón? Eso que te hacen hipoglicemia cuando cambias insulina, ya están haciendo insuficiencia renal. ¿Y por qué hacen hipoglicemia? Porque el riñón metaboliza el 50% de su insulina, de ustedes, su riñón. Para tener su glucosa normal, el riñón produce 30 unidades de insulina. Pero de esas 30, el riñón se quema 15. Entonces le quedan 15 activas. ¿Qué pasa cuando se enferma el riñón? Ya no quema insulina. Entonces las 30 que ustedes le ponen es demasiado para ese paciente y le provoca hipoglicemia. ¿Ve? Todo eso, ojalá. Este es un cuadrito para que vean, ¿no?, cómo es la secreción de insulina en diferentes tipos de diabetes. Eso que dice AUC significa área bajo la curva. Es un método moderno, no moderno, sino que es más sensible, ¿no?, de función pancreática, secreción de insulina. Entonces, en lugar de medir una muestra, yo le saco sangre cada media hora, ¿no?, y luego trazo mi raya en todos los niveles y sumo toda la insulina producida en esas 2 horas. Eso se llama área bajo la curva, en la gráfica, ¿no? Por supuesto, es mejor que una sola muestra, que es muy variable, ¿no? Si ustedes quieren medir capacidad secretora de insulina, no pidan insulina, porque la insulina desaparece en poco tiempo. Pidan péptido C. Péptido C. Cuando quieran ustedes decir, por ejemplo, yo quiero saber si este diabético es tipo 1 o tipo 2. Un ejemplo, ya le dije anticuerpos. El otro es reserva funcional de insulina pancreática. Y le piden péptido C. Si ese péptido C sale menos de 1 nanogramo, ese señor es tipo 1. Tipo 1. Ya no secreta insulina. Péptido C es el hijo o el hermano mellizo de la insulina. Cuando sube uno, igual tiene que subir el otro o bajar. Porque son la misma molécula, pues, ¿no? Entonces, con péptido C se ayuda también bastante a descifrar. Más, ¿no?, de pronocitosis, que muy poco van a ver, eso no lo voy a preguntar. Esta es la última propuesta. Tampoco les voy a preguntar, para que tengan cultura general, lo básico. Eso resume lo que les estamos diciendo, ¿no? Porque acá incluye el tipo de la clínica, problemas con insulina, con la resistencia, problemas con la gordura, problemas con la edad, etcétera, etcétera. Todos estos son pacientes de diabetes de inicio adulto, más de 40 años, como si fueran tipo 2. Pero miren los 5 fenotipos que hay. En estos mayores de 40 años, con tipo 2, es decir, ustedes lo tratan, responde a dieta, ejercicios, y después de algunos años ya necesita insulina. Pero han sido tratados por los 10 años como si fueran tipo 2. Hay una forma, en estos mayores de 40 años, estoy diciendo ya, hay una forma, en la tipo A, que se comportan como una diabetes autoinmune severa. Así tengan 45, así sean obesos, eso es lo que le dije, y no responde al tratamiento y sigue descontrolado, cuidado, puede ser tipo 1, así sea gordito, así tenga más de 40 años. Ese es el tipo A. El tipo B, igualito, pero menos intenso. Ese que te soporta un tiempito todavía más. Ese primero solamente le dicen severa deficiencia de insulina. El tercero es pura, casi pura, no tiene anticuerpos positivos, pero tiene gran resistencia a la insulina, como el tipo 2. Unos tienen así, otros así y otros así. Entonces, ese tipo 2 que tiene así de resistencia, ¿qué cree que va a pasar? La glucosa se va a subir un montón. El paciente, cada vez que tiene resistencia, si es periférico, su páncreas secreta mucha insulina para compensar esa resistencia. Y cuando hay mucha insulina, se da una serie de problemas metabólicos, entre ellos obesidad, hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Cuarto,
ahí viene la cuarta y quinta, son las más leves. Una relacionada a la edad, a la obesidad, y a la otra al anciano. ¿Cuál sería la moraleja? Mucha cautela con los diabéticos que inician su diabetes en la tercera edad. Mucha cautela. Tal es así que se le dice a un anciano mayor de 65 años mantener su diciembre de ayunas menos de 130. No se le pide glucosa normal. Mucho cuidado, el anciano. El que es obeso tiene bastante resistencia a la insulina. Mientras más resistencia, más insulina en tratamiento. ¿Qué pasa si baja de peso? Disminuye la resistencia. Y si ustedes siguen dándole enviado, se provocan hipoglicemia. A eso se refiere, ¿no? Ahí están los subtipos de diabetes, ¿no? Este es un ejemplo, la medicina cómo avanza. Esto es reciente, este año, no sé en qué mes, creo que ha sido agosto, creo que ha sido, no recuerdo qué mes ha sido. Yo cuando leo un artículo me olvido los nombres de los autores, el mes, es este año. No estoy diciendo que esta es la verdad, que se olviden del resto. En medicina no pueden pensar así. Lo que hoy día es rojo, mañana puede ser blanco o viceversa. ¿Qué ves? ¿Qué toca hoy día? ¿Quién viene al salón? ¿Quién viene? ¿El profesor? ¿Ah? Entonces, ¿no puedo quedar 10 minutos más? Miren. Pase por ahí, ¿qué estaba? Cuando me interrumpes, la medicina cambia. La medicina cambia. Yo le digo a mis alumnos, ¿alguna pregunta? Doctor, usted ha dicho esto, sin embargo, yo he leído que no es así, o dice otra cosa. ¿No? ¿Está bien? Está en todo su derecho. Está en todo su derecho. Les he dicho, 2018, agosto 2018. Pero no les he dicho, esta es la verdad. Ustedes pueden opinar diferente de esto. O a un profesor ha dicho otra cosa. Y no le falta razón. Entonces, cuando uno da la clase, tiene que ser honesto y decir, esto que está acá es una propuesta. Esto está basado en la experiencia de muchos centros hospitalarios y se ha hecho esta clasificación. Esto que está acá, en el artículo dice al último, faltan más estudios para corroborar estas propuestas. ¿No se dan cuenta la diferencia? Entonces, cuando uno me dice, un alumno, yo he leído, yo le digo todo asustado. Le hago el asustado. Mañana me traes, por favor, esa referencia. Quiero buscarla para entender. Pero no me acuerdo dónde lo he leído, doctor. No sé. Otro me dice, me han dicho. Dile al profesor que te he dicho que me dé la referencia. Nunca regresan los amigos. ¿Ven? Es que es la verdad. Esto que está acá es precioso. Si lo leen con tranquilidad me ahorra toda la clase. Porque mi clase es de fenotipos. Formas de presentación de la diabetes. No es de EFRO, eso ya van a tener 3 clases. Y el fenotipo que aparezca esto recién, da gusto. Me ha ayudado a la clase. Y se los dejo ahí, pero léanlo, sepan interpretarlo. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está arriba, está. Arriba, ¿saben leer inglés o no? Lance, endocrinol, diabetes. Ahí está, el 2018. Ya está. Léanlo con calma y el día martes siguiente me dicen en qué me he equivocado. ¿Ya? Si no me dicen nada es que no lo han leído, entonces lo retiro de mis clases estas por gusto. ¿Alguna pregunta?
¿Cuál sería la diferencia entre... Pero no me preguntes qué cosas que estás leyendo ahí, pues mire, está con su celular y ahí dice, ¿cuál es la diferencia? No vale así, pues. Es lo que había apuntado de la diapositiva. Ya, dime, ¿Cuál es la doctor, yo diferencia? estoy leyendo esto, que no guarda relación con lo que usted ha dicho. Bueno, me encantaría esa pregunta. Ya, pero ¿Cuál es la escuchen, diferencia de la diabetes crononacetosis? ¿cuál es qué? La diferencia entre la diabetes crononacetosis y la diabetes tipo MODI. Muy bien. Quizás le pasó muy rápido, ¿no? Ahí está. ¿Qué vas a copiar la clase? ¿Vas a copiar la clase? Ahí está en la... Cópiala. Esa respuesta está ahí. Me pasó muy rápido. A ver, ¿quién podría contestar esa pregunta? Yo solamente de los cuadros clínicos, solamente he mencionado, ¿no?, el asunto de que los dos son, ¿cómo se llama?, jóvenes, que los dos tienen gran prevalencia de historia familiar de diabetes. El resto, quizás no lo he leído, por eso él quiere otra diferencia. Aparte de las que te he dicho, quieres otras diferencias. ¿O no has escuchado que la diferencia es... no, perdón, no he hecho ninguna diferencia, ¿no? He hecho semejanza, he dicho. ¿Quién puede contestar a ver? ¿Cómo podría diferenciar una pronacetosis de un MODI? Más que todavía había dicho de que hay una alteración cromosómica. El MODI simplemente es una alteración cromosómica, mientras que la pronacetosis No. Si aplico lo que tu concepto, yo diría: en la MODI se ha demostrado el gen y el cromosoma, en la otra todavía no. Esa sería, pero no sería una diferencia propia. Hay otra diferencia. El MODI no tiene resistencia a la insulina. Su problema está en la secreción de insulina. Eso no quiere decir que tenga que dar insulina, basta que le dé pastillas estimulantes de la secreción de insulina. En cambio, el pronacetosis es como un tipo 1, joven, que le hace frecuentemente cetoacidosis diabética. Por lo tanto, hay que darle insulina. Por eso no sale con pastillas. ¿Entendías? Otra diferencia. ¿Qué más? Piensen todos, que no me hagan a mí, ya estoy cansado ya. ¿Qué otra diferencia habría? MODI, pronacetosis. No, esa es semejanza. Los dos tienen gran prevalencia de parientes diabéticos, los dos. A ver. ¿Qué otra semejanza habría? Los dos tienen, los dos no tienen resistencia a la insulina. ¿Ves? Sería otra semejanza. El MODI no tiene resistencia. El otro, lo que tiene es, hay que darle insulina. Tratamiento como diabetes tipo 1. El tipo 1 típico, el niño, la gente, ¿tiene resistencia a la insulina? Tampoco tiene resistencia a la insulina. ¿Ven? No sé si eso podríamos ponerlo como diferencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿El tipo prono tiene resistencia a la insulina? No. ¿La prono? ¿Yo he dicho eso? No. Usted dijo que la diferencia sería que MODI no tiene La resistencia a la semejanza. insulina. Claro. Entonces, no sería... ¿Y el prono? No, sería otra semejanza. Ah, semejanza. No, he dicho semejanza o diferencia. Sencillamente otra semejanza. Ninguno tiene. Pero quiere meterse otra diferencia ya. Quiere, no, la pregunta es eso, creo que. ¿Quién hace más frecuentemente cetoacidosis? Buscando el MODI, ¿dónde dice? Otra diferencia sería mayor prevalencia de cetoacidosis en la pronoacetosis. Ahí tienes otra diferencia. Ya, con esto es suficiente, ¿no es cierto? Pero tampoco voy a preguntar eso. Porque ese es para especialistas, pero no para ustedes. ¿Otra pregunta? Disculpe,
No escucho qué dice. Son cuerpos que eran 4. Esos anticuerpos que mencionó que eran 4. Sí. Sí, ¿cuáles serán? ¿Pero para qué quieres? Así se dura. Bien, si no contesto, la gente va a decir, ah, ya lo agarraron, no saben. No, sí, sí. Sorellando. O tú tienes si ya me han dicho, dice que les ha dicho ayer, debería. La doctora Ya sé, más. Pero te hablo de 4, de los 5 ya. ¿Cuál es el más sensible? ¿Qué ha dicho la doctora? no, simplemente mi pregunta es cuáles son los más frecuentes. No, pero por eso ahí no voy. ¿Cuál es el más sensible que tienes que pedir? ¿Cómo no va a decir eso? Tienes que decir que si son las 5, no le van a pedir los 5 a los pacientes. El más sensible es el anticuerpo anti-GAT, anti-decarboxilasa del ácido glutánico. Y por ahí se la pelea con el anticuerpo IA, que es un anticuerpo anticélulas de insulinoma, así le han puesto. Hay anticuerpos anticélula beta, anticuerpos, o sea, los ICA, anticuerpos antiinsulina. Ahí están los 4 que dije. No me pidas el quinto, pues también. Ahí. ¿Qué preguntarías para terminar ya? Que le va a servir mucho a usted en la práctica. Algo. Si tienes un pariente, aprovecha la consulta. Yo te puedo sugerir algo. A un pariente que hayas tenido problemas, que dicen acá, dicen allá, siempre hay ese problemas. Para todos. Una consulta gratis, para todos. Para sacarlo, sí, siempre hay que tener mi papá está enfermo, que me aclaren todo, ¿qué hacer? ¿En qué casos un paciente se puede recuperar de pie diabético? Bueno, es una pregunta que no guarda relación con la clase. Pero yo soy endocrinólogo. Por mí yo daría todo el curso, daría clase, todo el capítulo. Me pregunta en qué situaciones o qué casos una persona un diabético se puede recuperar de pie diabético. ¿En qué situaciones o casos un diabético se puede recuperar de un pie diabético? ¿Ya? ¿Ya han hecho la clase ayer o qué? No, en el 2 de mayo conocí un paciente que se había recuperado del pie diabético y le habían hecho injerto de cuadernos. ¿Y te llamó la atención? Ajá, y por eso quería saber. Está muy bien, pues. Él no tiene la culpa. No. La observación es muy buena. De repente tiene un pariente que tiene problemas de circulación y están con el temor que haga pie diabético. Ahora, con mayor razón, ya hay una luz de esperanza. Por eso me pregunta en qué casos se recupera un pie diabético. ¿Está bien la pregunta? Mira, lo primero que tienen que hacer es evaluar que esté bien controlado su glucosa, sus lípidos y si en caso fuera hipertenso, y la función renal. 4 cosas básicas: lípidos, presión, glucosa y función renal. Y a eso le asocias ya índice de desnutrición. ¿Cómo están las proteínas totales? Albúmina. Que no haya anemia. Esas 2 cosas, a las 4 metabólicas, si tiene bien eso, que se jaronee, no pasa nada. Pero cuando uno examina con todo eso el paciente y veo que tiene signos de insuficiencia arterial, inmediatamente su estudio arterial. Ahora en todos los hospitales tienen su ecológico. Y si te indica que hay una estrechez importante, mal pronóstico. No quiere decir que la van a amputar todavía. A ese paciente le tienes que cuidarlo, pero
todos los días. Si es que tiene una úlcera, también depende de lo que tenga. Si tiene una úlcera, curarla todos los días. Todos los días. Cortar los bordes, combatir la anemia, la presión, todo tienes que controlarlo. Y que su glucosa en lo posible esté menos de 130. Eso. Pero si te dice que hay una úlcera, tú ves una úlcera que ya está gangrenada, con mala circulación, peor, pobre pronóstico. Moraleja, que haya buena circulación, lo básico. Así lo veas negro el pie, tú le sacas todo, piel, celular, músculo, y llegas hasta el hueso. Y encima llegas al hueso y tienes que hacer biopsia de hueso para que no haya para descartar osteomielitis. Entonces, un signo de mal pronóstico es una úlcera diabética gangrenosa, que también hay osteomielitis, mal pronóstico. Y si encima hay mala circulación, apúntale antes que se vaya para arriba. ¿Te satisface la respuesta o no? Sí. Más o menos, ¿no? Algo es algo, algo es algo. Muy bien, ya, ha sido un gusto verlo. Pero dormísimo.